¿Sabías que existe un sistema financiero global paralelo que mueve billones y que casi nadie entiende del todo? Hoy nos adentraremos en esa madriguera con uno de los investigadores que lo ha descifrado, Diego Quevedo, autor del Sistema Eurodólar y mente brillante tras la madriguera económica. Nos acompañará para hablar de lo que realmente mueve al mundo, la fontanería monetaria, los engranajes ocultos del dólar y los secretos del sistema financiero global. Si te apasiona la economía, el trading o simplemente quieres entender por qué pasan las cosas, quédate, porque lo que vas a escuchar te va a abrir una nueva perspectiva. Bueno, hoy tenemos en el canal a Diego Quevedo, un experto en el tema de la fontanería monetaria y la microestructura financiera, autor del libro El poder del sistema del eurodólar. Diego, coméntanos un poquito. He visto que compartes en tus redes, bueno, lo hemos visto todos, en tus redes sociales investigaciones que se basan en el sistema eurodólar y la microestructura financiera. ¿Podrías comentar un poco para la gente más principiante en estos temas qué es y por qué es importante? Sí, fíjate. Y también arquitectura financiera, también estoy ya abarcando todo eso. ¿Y por qué es importante? Porque te dice, el sistema euro-dólar es cómo se mueven los flujos, en este caso de dólares, de forma offshore, cómo circula todo alrededor, o te muestra cómo se van moviendo los flujos y qué son los flujos. La microestructura te indica qué son los mecanismos que hay detrás que permiten que se muevan esos flujos. Y la arquitectura es todo el armazón que sostiene todos los flujos, la propia microestructura que te dice cómo se crea, qué tipo de herramientas, qué tipo de mecanismos, como pueden ser swaps de divisas, repos, etcétera. Y todo eso te permite, digamos, yo empecé siendo operador o trader de divisas, después fui profundizando, como bien te explicaba, fue antes de esta entrevista lo que hacía antes. O sea, ya sabes que tengo conocimiento bastante importante cómo incluso funcionan los brokers, por eso puedo hablar con bastante claridad de cómo funciona todo y todas estas estructuras. Y eso todo al tener ese conjunto, no solo, porque si tú solo te informas en la, como se dice en inglés, en la plomería financiera o monetaria, solo estás viendo los flujos, pero no estás viendo los mecanismos, básicamente. Lo que hago en el libro no lo estaba, cuando escribí el libro no estaba tan profundizando en temas de arquitectura y microestructura, así que ya lo estaba tocando con bastante claridad, pero ahora, una vez que conocí a Elam, lo voy a intentar pronunciar otra vez, bien, Said Nehat, ¿vale? La profesora que es experta también en plomería y microestructura, sobre todo microestructura de mercado, me permitió, digamos que integrar todo más, buscar conexiones, por ejemplo, cómo la plomería conecta flujos en dólares o lo que sea, en euros, las bolsas, que yo las defino como un tipo de exchange con menos o sin prácticamente inventarios. Hay otros exchanges como el de las el que están los que estén en el mundo cripto conocen que los exchanges pueden tener algo de inventarios de criptomonedas, Sí. necesitan tener, pero en las bolsas o en la renta variable no tiene por qué haber inventarios, es más mecanismos de liquidez pura, pero que se conecta con la plomería, en fin, por la plomería financiera y monetaria a través de microestructura y arquitectura financiera. Entonces, ese armazón y cómo hace, es decir, la arquitectura es el armazón, toda la estructura que forma todo el sistema monetario financiero global, porque al final, digamos que el dinero hoy en día no es el dinero como piensa la gente, sino es que es un híbrido entre sistema financiero y sistema monetario, porque son propias estructuras financieras las que crean dinero, las que crean la liquidez y al final le distribuye. Después, si quieres, hablamos esto de Sí. que se crea liquidez, porque todo el mundo dice que hay liquidez y yo digo que no hay liquidez. Eso es un mecanismo de creación a través de esta arquitectura. Entonces, si conoces la arquitectura del armazón, cómo esa arquitectura crea microestructura y cómo después en esa microestructura, cómo mueve los flujos, fontanería financiera, vas a tener como un mapeo total del sistema monetario financiero, porque yo ya no lo sé, prácticamente parte de los mismos. La función del Banco Central, quién realmente imprime dinero, cómo se transmite esa creación de dinero a través de flujos, por eso al final es la liquidez, es la transmisión de flujos, pero se tiene que crear y alguien lo tiene que crear. Entonces, te hace un mapeo. Yo a veces en mi cabeza
estoy como virtual, ¿sabes los infogramas de Concoda? Sí, Pues sí. yo mentalmente en mi cabeza conectando banca a la sombra, banca comercial, bancos centrales, eso es parte de la arquitectura financiera, ese armazón, cómo la interacción funciona, cómo en esa interacción, cómo hacen esa interacción, que es la microestructura, y después cómo se mueven los flujos, que es la fontanería monetaria. Entonces, eso que, bueno, mucha gente lo suele tratar separado, está más interconectado de lo que parece. Y al final, como le dicen a Jeff Snyder, que eso parece curvas esotéricas y ese esoterismo, pero es un poco eso porque no es tan, está presente, es como un mundo invisible que mucha gente no conecta, pero es fundamental porque al final es lo que mueve todo por debajo. Por eso yo he podido en este problema que hemos tenido con los aranceles Sí. de Trump, que como yo digo, lo único que está enseñando es una fragilidad que ya es propia, es estructural, y lo está mostrando cuando ocurre eso. Y si quieres ya lo hablaremos después el por qué. Pero he podido decir, una vez que el par dólar-yen caía, aquí hay problemas. Y efectivamente, acto seguido había problemas. Pero no es que lo haya dicho y que fíjate que muchas veces analizar esto en tiempo real es muy complicado y que tenga lógica, pero es que no lo he dicho en tiempo real, es que lo he vaticinado, no es que lo haya vaticinado, porque yo no vaticino ni estoy haciendo predicciones, lo he explicado cómo son los mecanismos. Y si ocurren ciertas condiciones, va a tener estas consecuencias. Es decir, está en el libro escrito, lo he dicho en muchos directos, incluso con Alcea Spinozzi, cuando vino, que hablamos de la reversión del carry trade, creo que hace más de un año de esto, o hace un año exactamente, o casi un año, y ya lo decía, que esto era así, esto iba a traer, si se deshace el carry trade en Japón, esto va a tener consecuencias, sobre todo de venta de activos en dólares. Qué curioso, bueno, no es que tenga una bola de cristal, es que ha sucedido porque es como está estructurado el sistema. Y básicamente es lo que estoy haciendo ahora mismo. Seguramente vaya amplificando más y conectando a medida que vas conectando diferentes disciplinas, puedes ir conectando más disciplinas y al final creas un mapeo aún más robusto de todo el sistema. Entonces, claro, esto, como lo hablamos fuera, pues no gusta. ¿Por qué no gusta? Porque va contra ciertas narrativas que se han establecido para vender ciertos tipos de productos. Pero bueno, esa es mi función y que, bueno, esté ganando, que haya creado otra cuestión también que decías, aparte del libro, tengo varios papers en el SSRN, que es una de las plataformas de publicación académicas más prestigiosas a nivel global. Es decir, tienes que, aparte de publicar, tienes que pasar ciertos filtros, no te lo van a publicar porque sí. Y una de ellas, pues esa que era ecuación que he creado, pues está llamando la atención incluso y algunos entrarán en la conspiración, pero bueno, para mí quiere decir que me están validando correctamente desde Standard & Poor's, desde Bank of America, hasta la propia BlackRock, como te comentaba afuera, que me estaba empezando a seguir miembros de BlackRock. Entonces quiere decir que estoy tocando algo que no va mal encaminado. Entonces eso yo creo que es un resumen un poco largo de la presentación realmente. Lo que está claro es que para los que te seguimos, invito a todo el mundo que ve el vídeo a seguirle en sus redes, has estado hablando desde que se dio el primer problema, vamos a llamarlo así, al primer indicio de volatilidad, de por qué podría ser eso. Muchas fuentes, muchas otras cuentas han estado diciendo que la repatriación de flujos que hemos estado viviendo estos días podría llegar incluso a ser la nueva normalidad y ver cómo podría ser el sistema eurodólar, estar viendo sus últimos días o sus últimas horas de existencia. ¿Tú crees que esto puede ser así o es un poco una exageración? Sí, es que fíjate, si queremos ver que el Armagedón financiero, pues adelante. Pero es que muchas de estas personas están o entienden muy limitadamente cómo funciona el sistema, cómo se funciona. Ni siquiera cuando te hablan de que China está vendiendo bonos, no saben ni que China, lo describo en el libro. En el artículo este de que después hice el anexo de la ecuación, ya lo digo, hablo de islas financieras, que son las grandes centros financieros, y después islotes que crean una red. Yo hablo
hablo en el libro de nodos geográficos y nodos contables. Y los nodos geográficos, que son la red de islas y red de islotes, que defino en ese paper del SSRN, defino que hay una principal donde se hacen operaciones dentro de balance y después hay otra, digamos, auxiliar, que son los centros financieros extraterritoriales, lo que la gente define como paraísos fiscales. Ahí China hace muchas operaciones fuera de balance que ni se sabe lo que está moviendo y lo está haciendo a través de banca corresponsal, que son propios bancos que dependen al final del Banco Central chino, y banca en la sombra. Y la banca en la sombra, muchas operaciones son OTC, que son over the counter, que son operaciones fuera de balance, operaciones bilaterales que se hacen de forma privada, no se dan como, o no tienes que dar informes financieros, eso se hace totalmente de forma, digamos, opaca, ¿no? Entonces, mucha gente ni conoce esto. Yo lo defino en el libro, hablo de esos nodos geográficos y esa red auxiliar y esa red principal. Entonces, eso tampoco la gente lo define ni sabe que China a través de Euroclear en Bélgica está moviendo bonos del tesoro, está rehipotecándolos en forma de colateral para obtener dólares. Mucha gente, y si te fijas, de repente dice gente, ay, mira, China le dice que a los prestamistas o a los bancos no compren dólares. Evidentemente esto ya lo sabía porque se lo dice, pero esto la gente dice, no, esto es porque están abandonando el dólar. ¿Cómo vas a abandonar el dólar si tienes deuda en dólares? Hace poco China emitió bonos en dólares en Arabia Saudí. Eso hay que pagarlo. Si lo impagas, empiezan los problemas. Estás haciendo deflación de la deuda. Si haces deflación de la deuda, te estás cargando el sistema financiero. Entonces, cuando escucho esto, no es que quiero invertir en activos de riesgos, pero vamos a ver cómo invertir en activos de riesgos, que son activos que están vinculados a la deuda, y me da igual, en dólares, euros, etcétera. Eso va a impactar. Y después, porque es curioso, no lo entienden. Hace poco leía que hablaban de que China podía dejar de tener o comprar activos en dólares, vale, compras activos en euros, pero claro, Europa va a tener que hacer algo, porque también tiene deuda en dólares y tiene activos en dólares y sigue dependiendo a través de las swap lines de Estados Unidos que le dé, pues en este caso, reservas en dólares, pero podríamos decir en financiación en dólares para que en caso de tensiones en el sistema eurodólar puedan tener financiación o acceso a la Reserva Federal. Entonces, es mucho más complejo. No se puede deshacer un sistema en el que todo el mundo está apalancado en dólares, porque al final vas a hacer incumplimientos no con Estados Unidos, sino con quien le pediste prestados dólares. Y ese que te prestó dólares va a tener que hacer, tiene compromisos en dólares, porque seguramente obtuvo financiación para prestarte a ti dólares a través de ganar un diferencial, que no deja de ser un tipo de señoraje como hacen los bancos centrales. Entonces, deshacer eso, bueno, si quieres el apocalipsis, bien. Si quieres llevarte todo por delante, bien. Si bien es cierto que si Estados Unidos y Trump siguen presionando con los aranceles, pueden buscar una alternativa. Entonces, ahí podríamos hablar de que puede haber primeros indicios de desdolarización. Un poco lo que están diciendo, ¿no? De que se están saliendo de activos en dólares, etcétera, pero no lo pueden hacer tan abrupto como están diciendo. Porque si lo hacen abruptos van a llevar todo el sistema por delante, tienen que ser muy progresivos y esto no es cuestión de un día o dos, esto podemos estar hablando décadas, podemos estar hablando que yo cuando no esté en existencia en este planeta, pues a lo mejor aún se sigue usando el dólar o el sistema eurodólar. Entonces, hay muchas narrativas pues por detrás, porque hay oro o porque hay otros incentivos o tienen para vender esto, pero la gente no entiende realmente cómo funcionan las estructuras internas, que hay mecanismos que están fuera de balance, que incluso los utiliza China para hacer la percepción de que tienen menos bonos del tesoro, incluso si los bonos del tesoro pierden valor, nominalmente cae nominalmente sus reservas. Y esto es peligroso también porque no se entiende que si China o cualquier otro país reduce sus reservas internacionales, aunque sean bonos, ahora acumuló oro, no como desdolarización, sino como una diversificación de sus activos para
tener acceso a dólares o lo que sea, sobre todo a dólares, porque sigue teniendo deudas en dólares y sigue teniendo esos problemas internos inmobiliarios. Entonces, si llegas a un punto que caen muchos tus bonos, vas a tener que utilizar oro tarde o temprano. Y eso va a crear también, no desapalancamiento en oro, sino caída del precio del oro, y puede que también desapalancamiento en el oro, porque va a haber posiciones apalancadas de compras en oro. Entonces, eso al final es mucho más complejo de lo que se dice. Sí, nadie está diciendo que llegado un momento el dólar no pierda ese estatus, pero no es como se piensan o como se está haciendo ver de que nada, venga, dejo ya de usar dólares y aquí sigues teniendo deudas que tienes que pagar. Y una vez que entras en un sistema donde debes en una divisa que no es la tuya, estás en un sistema prácticamente que es una cárcel. Si quieres saber, bueno, si te quieres escapar, bien, pero el riesgo de que te peguen un tiro y por el camino mueras es bastante alto. Entonces, China sabe muy bien que no puede hacer esto tan brusco, si no lo hubiera hecho hace tiempo. Lo hubiera hecho. Sabe que puede llegar a tener menos cantidad o menos tenencia de bonos de forma oficial, esa es otra, de forma oficial, que después podemos que es más difícil de ver porque son datos OTC, pero fuera de balance puede tener mucho más. Eso se puede ver en tenencias en valores del tesoro, como crece en Islas Caimán, en Luxemburgo, etcétera. Entonces, esta red extraterritorial, esta red auxiliar, y es mucho más complejo. Pero bueno, sabes que es mejor vender una narrativa simple o sencilla, y cuanto más catastrofista sea, maravilloso, más clics, sí. más porque hay bastante, sobre todo en Hispanoamérica, hay bastante, digamos, aversión al dólar y hay como necesidad o digamos, ganas de que el dólar se rompa. Y tampoco entienden que el mecanismo de que el dólar se rompa no es que pierda valor, sino que cada vez se vuelva más escaso. Es decir, menos intermediación, menos dólares y el sistema colapsa, literalmente, porque no se puede intermediar. Y es algo que digo sobre el eurodólar, que tiene 4 propiedades. Después le añadí, esta no está en el libro, pero después, a medida que fui evolucionando, añadí una cuarta propiedad, que una que es creación de crédito, 2, sistema de pagos, 3, absorción, distribución y mutualización de riesgos a través de toda la red. Por eso siempre hablo de un sistema de red, una arquitectura en forma de red, así como lo mismo que Bitcoin con los mineros, pues una red computacional similar, pero con nodos contables, que son banca a la sombra, bancos, etc. Y por último, un cuarto, que es señoraje, es decir, que hay un incentivo a obtener un beneficio por intermediar en esa red. Cuanto más sea ese beneficio, y esto viene por lo que te hablaba antes del trabajo del BIS, que habla de incentivos a validar transacciones, cuanto más incentivo haya, cuanto más señoraje, cuanto más sea más rendimiento y digamos menos dificultad para operar, efecto red, que no me salía, efecto red va a tener esa red. Se va a querer usar por esa razón. Entonces, es mucho más complejo. Sí que puede haber, si Trump sigue, digamos, interrumpiendo ese señoraje, entonces va a tener problemas. Pero eso no va a ser como se piensa mucha gente, que va a ser pacífico. Esto va a tener, y lo vemos y lo hemos visto, volatilidad en los mercados, en los activos de riesgo. Entonces no va a haber no va a haber activo donde esconderse prácticamente. Puedes esconderte en el oro, pero a lo mejor el oro se vuelve tan caro que no tienes tan acceso. Compras mineras, claro, pero las mineras tienen riesgo de crédito, tienen otros riesgos que el oro puede seguir subiendo y esas mineras quebrar. Y precisamente si el oro sube es porque hay escasez de oro. Es decir, si las mineras, es algo que siempre digo, el dinero inelástico y elástico, el dinero inelástico solo puede, en teoría, en oro, no el Bitcoin, que está limitado, aunque, bueno, he tenido varios choques con Bitcoiners y yo siempre he dicho que una cosa es el dinero, que es la red, que es como yo lo entiendo, y otra es el activo que tú usas para liquidar. Un activo digamos, un dinero que es limitado, como ocurrió con el denario, en este caso la plata, solo se puede hacer mayor unidad monetaria. Por eso yo choco, porque siempre ellos ven la emisión de Bitcoin como emisión monetaria o masa monetaria. Y yo veo la masa monetaria en los satoshis, la división, no la emisión de Bitcoin. Es
La emisión de Bitcoin, para hacer un símil, es cuánto oro hay en el mundo. Bien, hay tanto de oro de activo. Pero después yo lo puedo darle ay, que no me sale, que no decía Michael Howell. Bueno, hacer en moneda. Ay, como no me sale, ahora mismo no me sale el palabra, que es complejo. Monedizar, ¿vale? Puedes monedizar el oro, pero eso que lo tienes que hacer en monedas. Y puedes crear más monedas con la misma cantidad fija o la emisión fija de oro. Puedes hacer más unidades monetarias. ¿Cómo? Reduciendo la cantidad de oro por moneda. Si tú subdivides más, y esto, bueno, en aspectos técnicos, el Bitcoin no en Satoshi, sino, bueno, ahora no me acuerdo el nombre que le dan, en más divisiones estás creando más masa monetaria realmente. Porque ese es el dinero inelástico. Y el dinero, en el caso de oro, aparte de Bitcoin, porque esto va a ser polémico, lo de Bitcoin, si todos saben que no se puede decir nada porque es la Santísima Trinidad, no es, esto es un axioma y no es criticable. En el caso del oro, como explica Michael Howell en Capital Wars, se expande cuando el precio sube. Cuando el precio sube, eso incentiva a las mineras a extraer más oro porque es rentable. Pero puede ser que quiebren y eso genere más subida del oro porque no hay suficiente emisión, es decir, oferta con demanda. Es algo que no entienden. Puede ser otra cuestión de los precios, cómo se fija, que si quieres lo hablaremos, es que la gente entiende que la escasez ya eso es intrínsecamente a que el precio va a subir, pero no funciona tan así porque depende de la circulación contra demanda. Por muy escaso que sea, si de repente la circulación aumenta mucho más que la demanda, el precio del oro va a cualquier activo escaso va a caer de precio, que es lo que no se entiende en muchas cosas. Y esto es algo que rompe los esquemas, porque dice, esto no, lo que está diciendo este tipo está chalado de la cabeza, que no tiene sentido lo que dice, pero tiene mucho sentido, porque siempre, y si te fijas, incluso en las tasas SOFR, puede haber un stock de reservas amplísimo, pero si no circulan, si no quieren prestar, el software se dispara. Curiosamente, habiendo reservas suficientes reservas bancarias suficientes en el sistema. Entonces, es mucho más complejo de lo que se suele decir y por eso yo incluso hablo de que se parece mucho a la relatividad. No es en valores absolutos, es todo en relatividad, es en la percepción del que está tu contraparte, la percepción que tenga. Puede tener mucho dinero, pero si no te lo quiere prestar, entonces quiebras. Y puede haber mucho dinero en stock en el mundo, pero quiebras. Si no quieren mover dinero, por mucho dinero que hay en el mundo, puede que no haya inflación tampoco. Entonces es mucho más complejo y por eso yo digo que la inflación como fenómeno tiene que ver más con distorsiones económicas por intervenciones de agentes como puede ser el gobierno, los propios ciudadanos, más que por la emisión. Eso es secundario. La emisión de dinero es algo consecuencia al proceso de inflación, que sí, que después, cuando se produce ese proceso de impresión de dinero, crea o multiplica el efecto de inflación, pero es mucho más complejo. Y claro, en el mundo que, bueno, es mejor vender cosas simplificadas o sencillas y para poder meterte ese clickbait de esto es el apocalipsis, esto es el fin del mundo, pues claro, eso rompe esquemas, es disruptivo. Realmente es disruptivo porque rompes con todo lo que la percepción clásica de cómo funciona, pero es que se acerca mucho más a cómo funciona todo realmente las cosas y por eso incluso lo que ha pasado en estas décadas con los QE, que se sigue repitiendo que es impresión de dinero, no hemos tenido una inflación descontrolada en precios. Después salen todo tipo de teorías diciéndote, bueno, es que estos que manipulan, es que hacen ajustes, etcétera. Bien, pero si bien es cierto que un sistema como este tiene una inflación, digamos, gradual, constante, pero porque es así la propia estructura del sistema, no hemos tenido hiperinflación, como se lleva cuánto tiempo, no sé si tú lo has escuchado, pero cuánto tiempo llevamos hablando de que esto iba a acabar en hiperinflación. Es mucho más complejo. Incluso la deuda puede ser deflacionaria, aunque se vende como inflacionaria. Sí, completamente. Y sobre todo también tener en cuenta que puede haber inflación sin que aumente la oferta o la masa monetaria, que es decir, no, eso ya solo ese hecho ya te hace ver que no solo, es decir, que la inflación no es un fenómeno solo
oferta o de base monetaria, porque puede haberlo sin que se incremente. Y mucha gente confunde, por ejemplo, subidas de activos, como puede ser el oro, con una posible cobertura o un posible descuento a nuevos escenarios, pues por ejemplo, inflacionarios o de crisis de deudas o este sentido. ¿Tú cómo opinas esto? ¿Crees que esto puede ser por eso o hay algo que la gente A ver, desconoce en esto? a ver, el oro, como pues, los bonos del tesoro, son reservas internacionales, ¿vale? Y eso, claro, es que esto lo explica muy bien Perry Merrin en su curso, que aquí lo recomiendo hacerlo para empezar un poquito a entender. Ujú. Digamos, dos mecanismos de drenaje en las economías, que es interno, que es los bancos centrales, ahí sí, por encima de los bancos comerciales que crean dinero están los bancos centrales que pueden crear reservas, y eso no es un problema realmente, al fin y al cabo. No es un problema que sea un problema interno que te vaya a crear inflación, dependiendo de cuánto tú produzcas. Porque esa es la cuestión. Si tú como país produces todo, por mucho que primas más dinero, lo más posible es que tengas mucho más controlada la inflación. Ujú. Otra cuestión es el drenaje externo, que son por encima de los bancos centrales no hay nada, ni un mecanismo de salvaguarda, sí, las reservas internacionales. Entonces, claro, tú como país tienes que poder cumplir con tus pagos. Si no cumples con tus pagos, te van a poner cada vez condiciones más duras, te van a cobrar más intereses, te van a vender cada vez menos y eso crea una escasez. Y eso sí que crea el drenaje externo, es un problema inflacionario. Entonces, claro, están vendiendo esta historia, ¿no? En la deuda, etcétera. Pero evidentemente en el caso de la deuda, mientras haya este señoraje en el euro dólar, va a haber demanda de deuda en dólares, con lo cual no va a ser un problema como tal inflacionario. Lo que vimos en la pandemia no fue un problema de que se creara deuda, fue que se cerraron las cadenas de suministro y eso después obligó a imprimirse, a crear más deuda para financiar los gastos con una productividad que se había ido a cero. Evidentemente va a sostener un shock de precios, pero eso después se va a ajustar con el tiempo, que es lo que vimos. Y pasamos a lo que creo que era Claudio Borio, que habla de un proceso, y bueno, otro artículo que uno es español, que habla de la dominancia fiscal y cómo las economías al final se produce un desequilibrio por ese shock y al final acaba adaptándose la economía a esa nueva situación de precios, de más deuda, a un nivel que varía un poco más alto de inflación, pero que no es una hiperinflación ni es una estanflación, sino que oscila entre un nivel más alto, entre un 3, un 4 y puede bajar a un 2 y está oscilando así. Eso se le llama nivel inflación estacionaria del sistema. ¿Vale? No es algo que se descontrole, pero se mantiene con una inflación estructuralmente más alta, pero que la economía lo puede acabar absorbiendo, se acaba adaptando. Claro, el oro es otro activo de reserva internacional. ¿Vale? No es un activo como se nos está hablando de cubre inflación, etcétera. Cubre problemas de presión de balanza de pagos, problemas monetarios, eso lo cubre el oro y lo refleja muy bien, y es porque el oro se está disparando. Porque evidentemente, si hay problemas de reflujos de vuelta, lo que el propio Perry Merlin llama flux, que es flujos de creación de crédito o dinero, y reflux es o reflujo, que es el dinero o el flujo que tiene que hacer frente a los compromisos financieros, el reflux, que es donde se ve realmente donde se valora el crédito, donde se corta la liquidez, no se corta la liquidez en el flux, en los flujos iniciales y no en los de vueltas, es donde se mira el riesgo, donde se percibe el riesgo realmente, es decir, cuánto de al que le estoy prestando me va a cumplir o si no me va a cumplir. Eso en divisas se llama ajuste por valoración de crédito, porque se tiene la percepción de pueden pagar. Si pueden pagar en ese reflujo, ya sea por las condiciones económicas, etcétera, o esa percepción que tienes, le voy a poner unas condiciones más duras para prestarle dinero. Entonces, claro, si tú tienes ciertos niveles de bonos y ciertos niveles de oro y se mantiene estable, no te va a afectar, te van a seguir queriendo comerciar, te van a seguir queriendo vender productos, insumos, seguramente a un precio más estable, con lo cual no se va a trasladar presión de inflacionaria de forma local.
Si empieza a haber caídas de los niveles de las reservas, ya sea cualquiera, de divisas, bonos, oro, lo que tú tengas, va a haber una percepción de que esta persona en el reflux no me va a pagar. O tarde o temprano va a empezar a impagar. Entonces yo te empiezo a poner condiciones cada vez más duras, con mayores intereses, el coste del dinero por tipo de cambio, es decir, por pedir prestado, cada vez se me encarece más. Si se me encarece más, evidentemente yo al final, si no tengo suficientes reservas, tengo que pagarle con otro activo, otro pasivo. Y en este caso imprimes más. Pero eso también, si no tiene respaldo de la propia economía ni las reservas internacionales, eso provoca más devaluación. Y eso puede provocar más efectos inflacionarios porque este país no me va a pagar. Este país no me va a pagar, con lo cual, si le voy a vender cada vez menos y cada vez más caro. Y eso crea ese efecto inflacionario. Entonces no se entiende lo que se está viendo hoy en día, que bueno, esto es desdolarización, etcétera. Lo que estamos viendo es un problema de presión en la balanza de pagos exacerbado por los aranceles. Esto es una situación estructuralmente frágil por la propia complejidad del sistema que está empujando a pedir mayor financiación a través del eurodólar o vender activos que tienes apalancadas para, es decir, que vuelva capital hacia tu país y poder cubrirte, poder tener más capital para cubrir problemas, sobre todo en presión de balanza de pago. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Y ese es el desapalancamiento que hemos visto, que no es un problema como nos están diciendo, no, es que esto es como 2008, aún no es como 2008, lo que estamos viendo es una fase de desapalancamiento que está presionando a los intermediarios, que está creando estas presiones, que se ve muy bien reflejado en el par dólar-yen, que es la base principal del carry trade a nivel global, sobre todo durante décadas de tipos bajos, que se pudo hacer financiación muy barata en el yen para obtener dólares y para después comprar activos de mayor rendimiento en dólares, con lo cual ese diferencial permite, al final no es otro tipo de arbitraje o señoraje, permite pues que hayan obtenido bastantes rendimientos. Ahora eso se deshace por esas presiones y esa incertidumbre. Entonces todo el mundo, cuando tiene miedo de que esas presiones comerciales corten los flujos, y esto si quieres lo voy a definir un poco, hay flujos comerciales a través de exportaciones e importaciones y después hay flujos financieros, que es a través del euro-dólar, toda la financiación. Cuando esos flujos comerciales se cortan, es decir, ese flujo de dólares o otra divisa que sea necesaria para financiarse, para pagar deudas, para hacer pagos, para ese reciclaje constante, si se corta, o vas a tener que utilizar tu capital, que está en forma de reservas, o vas a tener que financiarte. Si llegas a un punto crítico que se reduce mucho las reservas internacionales, el capital, para pagar, vas a tener que buscar financiación. Cuanto más se reduzca y cuanto más financiación, más presión va a haber hacia ti como país en los pagos. Entonces, eso está creando ese efecto. Y eso, evidentemente, ha entrado en miedo la mayoría. También ha habido efectos de apalancamientos que cuando aumenta la volatilidad provoca que tengas que desapalancarte porque los precios de los activos que se utilizan como colateral para pedir prestado y seguir comprando están cayendo, y eso cuando está cayendo por debajo del nominal de lo que estás pidiendo prestado como apalancamiento frente al valor de los activos, llega un momento que te vas a saltar los margin call y tienes que cubrirte. Y si hay esas presiones, más presiones y Trump quiere seguir presionando, lo mínimo que quieres hacer es arriesgarte al riesgo, lo que quieres es protegerte y protegerte por lo que pueda pasar. Y eso es lo que hemos visto. Y esto se está confundiendo como el apocalipsis. De momento estamos viendo esa fase. El apocalipsis vendrá si todo el sistema, es decir, si todos los intermediarios están tensos y tienen que haber, o que hay financiación o hay demanda de financiación, en este caso garantizada o a través de swaps de divisas, porque al final el swap de divisas no deja de ser también un repo sintético. Eso puede crear el problema, porque entonces, como ya te has desapalancado, estás a un nivel, digamos, límite de activos frente a apalancamiento, y esto lo explica muy bien Elan, que es en el caso de los market makers, cuando llega un momento que tienen tanto activo en su balance o tanto colateral en su balance, que es lo mismo, básicamente, y márgenes en el apalancamiento es lo mismo que colateral. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que llevas un límite regulatorio, porque el precio de tus activos cae.
de valor frente al apalancamiento, sobre todo nominalmente. Entonces ocurre un problema. O haces ventas forzadas, como tienen que hacer los market makers, o llegas a ese límite de capital regulatorio frente a apalancamiento, o quiebras. O quiebras. Y ese es el problema que puede venir de segunda vuelta. No estoy diciendo que vaya a ocurrir. Por eso la Fed quiere, digamos, eliminar los bonos del tesoro del SLR, el ratio de apalancamiento suplementario de Basilea 3, aunque eso solo va a funcionar si hay turbulencias, literalmente, porque se va a poder usar, los market makers van a poder usar más activos, más bonos del tesoro para intentar seguir intermediando con el respaldo al final de la Fed, etcétera, de los bancos centrales. Pero ese es el problema y eso es lo que estamos ahora mismo en una situación de miedo por esa presión de los aranceles que presionan los flujos comerciales y eso a su vez transforma o transmite presión al sistema financiero, que es lo que hemos visto a través de la ruptura del carry trade y toda la volatilidad que hemos visto en la gente, pues, o la gente no, o los diferentes agentes, banca a la sombra, tiene que tener capital para hacer frente a problemas, porque si no van a quebrar. Y aparte porque no tanto la banca a la sombra, ¿verdad? Porque no está tan regulada, pero los bancos tienen requisitos de capital y entonces van a tener que recaudar efectivo para equilibrar un poquito la situación del capital frente a apalancamiento. Entonces, ese es el problema, que estamos en una fase que hemos visto algo de miedo por ese desapalancamiento. Hay rumores de bancos como el Norichukin que estaban en problemas. Yo he visto su balance, había comprado más CLOs, con lo cual puede cuadrar mucho ese problema de tener más CLOs con activos en Estados Unidos con riesgo que están cayendo. Sobre todo los CLOs tienen mucho de banca privada con préstamos apalancados y si esa explosión de los de los spreads de crédito, que aún si lo vemos históricamente sí que hay cierta presión, pero aún no estamos o estábamos llegando a la fase límite, que entonces sí ahí me empezaría a preocupar, pero estamos en un movimiento evidentemente de presión y eso se ha visto sobre todo en CLOs que tienen mucha deuda apalancada. Si el crédito privado, sobre todo activos o deuda high yield triple C, que es la que es más basura y que está mucho en estos préstamos apalancados, que están estructurados a través de CLOs, eso ha podido generar presión. Y lo cierto es que, bueno, si bien se rumorea con China, que yo expliqué, cuando se dijo lo de China, expliqué el por qué tendría que hacer eso China, pero de donde más ha venido la presión precisamente ha sido de Japón, no ha sido de China realmente. Entonces, eso te indica lo complejo que es esto, que parece una cosa y realmente es otra, y lo que estamos viendo es esto que te estoy explicando es rebalanceo de riesgo en cartera. Lo que se ha sido es un rebalanceo de riesgo de cartera y ahora el mercado y los diferentes agentes de mercado, etcétera, market makers, están un poquito posicionándose en la situación que estamos ahora. Si hay más incertidumbre, evidentemente habrá más desapalancamiento, hasta que llegue un momento que no se puede desapalancar y hay que financiar. Y ahí, si estamos con turbulencias y con los problemas aún de la TGA en Estados Unidos, etcétera, si se junta todo, entonces ahí podríamos ver ya miedo más elevado, literalmente. Entonces, creo que como te dije, esto es simplificar todo, crear un clickbait para después vender todo tipo de cosas. Y yo creo que es lo que estamos ahora mismo en esa situación. Veremos. Yo no siempre lo digo porque miro dato a dato, momento a momento del mercado. Esto puede cambiar. Y ahora a lo mejor desaparece toda esa tensión y volvemos a rehacerse el carry trade y otra vez los activos en dólares dispararse. Porque no es descartable tampoco eso. Entonces, creo que entender cómo funciona todo es más importante para después poder ver la reacción y entender por qué hemos tenido esta reacción que hemos tenido ahora. Sí, de hecho yo recuerdo que creo que fue por noviembre o diciembre, ya había operadores del carry trade diciendo que cuidado con seguir haciendo fuerza en el carry trade porque no confiaban mucho en la economía, bueno, en la prosperidad de la economía de USA y que cuidado, que era muy arriesgado estar metiendo caña y al carry trade en esos momentos.
Mizuno, Eso. que había cambiado el carry trade, porque esta es otra. Se puede deshacer carry trade de activos en riesgo a comprar bonos del tesoro, que es lo que hizo Mizuno. Dice, no me creo mucho los datos económicos de Estados Unidos, me voy a cubrir. Y lo tienen que hacer porque por el tamaño de estas entidades. No pueden esperar. Tienen que posicionarse antes. Y ese es el riesgo que tienen que gestionar realmente. Sí, de hecho, muchos que no lo hicieron han vivido liquidaciones forzadas históricas. Ha habido hedge funds que han... De hecho, un banco en Japón quebró, creo. Sí, diría que sí. Y, a ver, parece que ahora, por lo que yo he visto, parece que ya ha pasado lo peor. Como comentabas tú también en Twitter, la volatilidad ha bajado bastante en el par. Creo que ahora mismo no tengo el gráfico delante, pero creo que hoy ha estado cayendo, pero bueno, ya con bastante menos volatilidad que los días previos. Sí, nada, Sí, está más contenido. Ahora cae un poquito, pero no es la volatilidad exagerada que se estaba diciendo. ¿qué dirías tú bueno, recomendarías no, pero qué herramientas crees que el inversor debería mirar para estar atento a posibles vueltas de tuerca en este tema del carry trade y el aumento de la volatilidad de nuevo? Sobre todo ver, bueno, en el CME tiene métricas de volatilidad de divisas, ver eso, hay que entenderlo, estudiarlo, ¿vale? Lo que indica lo que es el skew, que es el máximos y mínimos movimientos de apalancamiento, que te está indicando que cada cosa te está indicando que son las coberturas por call, coberturas por put, la volatilidad, si eso está empujando hacia el precio spot, como te lo indica ahí. Entonces es una para ver, sobre todo viendo la volatilidad, ya tienes bastante, sin meterte tanto en profundidad, tienes Sí. bastante visto. Otro, los swaps spread, que todo el mundo ahora, bueno, pues yo llevo hablando de swaps spread desde 2023 y diciendo que eran importantes por cierta razón. Y de hecho están en el libro escritos. Ahora todo el mundo quiere explicar los swaps spread, que es cuanto más negativo te está indicando, más presión en el balance de los dealers, pero por diferentes razones. Puede ser porque están absorbiendo, o puede ser que están acumulando inventarios de colateral porque prevén problemas y después tengan suficiente colateral para usarlos si estás en una trampa de colateral, es decir, que se repudia deuda interna, es decir, deuda corporativa, etcétera, y lo que en ese momento se prefiere es más bonos del tesoro, que es colateral externo, y que en ese momento es literalmente escaso, y con lo cual se vuelve más valioso. Entonces, ese es uno. Los spreads de crédito también sería algo a vigilar, también, pero quizás es un poquito más tardío de cómo se mueven estos mecanismos más como los swaps spreads, el carry trail, el basis también te indica cuando se vuelve negativo, te está indicando si se está encareciendo la financiación en dólares, aunque el dólar esté cayendo, aunque el dólar esté cayendo de precio nominalmente. Eso es lo que no se suele diferenciar el dólar nominal, el valor nominal de después cuánto me cuesta a mí financiarme en dólares, que es otra cosa diferente. Ya pues el dólar puede perder todo el valor que quieres nominalmente, pero si te pierde una barbaridad por financiarte en dólares, lo más posiblemente es que en ese caso el dólar en esa financiación gane más valor y a lo mejor quiebras, literalmente. Pues el uso también de qué colaterales se están usando en repos, aunque eso quizás va un poco más atrasado. Y después tienes, pues también en el OFR, pues que hablabas antes de los hedge funds, métricas de todo tipo, desde dónde están apalancándose los hedge funds. En el OFR lo tienes, si lo están haciendo a través de prime brokers o si lo están haciendo a través de repos. Y también otro que es interesante, a ver si me acuerdo ahora, lo tenía ahora en la cabeza, pero se me fue. Bueno, si me acuerdo te lo digo a lo que falte de directo, ¿vale? Porque Sí, se me acaba de ir de la cabeza ese tema. Después, ¿qué te quería comentar? Después, yo mi ecuación tengo que probarla, de momento no es algo para recomendar, pero mm, esa ecuación lo que mide es la potencia de intermediación, con lo cual te indicaría si los market makers están, o hay más, menos market makers, y cuánto están dispuestos a crear de liquidez. Eso
de momento es experimental, no lo puedo recomendar, pero bueno, eso es una métrica poderosa, por eso está llamando mucho la atención, como hablabas antes, a incluso gente de BlackRock, etcétera. Otro que es la velocidad del colateral, es cuánto se rehipoteca el colateral, es mucho más complejo, esto es mucho más complejo de tener, pero sería una métrica muy, muy interesante. Y si me acuerdo la que te iba a decir, pues lo diré, pero ahora se me ha ido, se me ha olvidado, literalmente. Sí, otro interesante a controlar, ¿vale? Que es los spreads entre el software, el ratio de fondo efectivo de fondos federales y el IOR. Y después también contra la ventana de descuento, porque eso te indica cómo los mercados de financiación se están tensando también, ¿vale? Entonces, eso creo que son métricas muy interesantes a tener controlados y que te van a ir progresivamente, te van a ir dando señales que después se van a ir, digamos, por efecto de derrame, en inglés spillover, te van a ir dando señales de cómo el sistema se va tensando con diferentes indicadores, que son indicadores que son algunos más adelantados, otros no tan adelantados, y otros más sensibles, que miden prácticamente en tiempo real lo que está pasando. Qué bueno. Comentabas antes sobre el ratio SLR que la Fed, quiere modificarlo, está buscando modificarlo. Salió además Bessent el otro día en una entrevista hablando sobre que están barajando eso sobre la mesa, una posibilidad de modificarlo, pues, más que nada para esto, para evitar esa congestión en los balances de los dealers y los market makers. Y además Bessent también salió comentando que el Tesoro, dijo algo como que el Tesoro tiene muchas herramientas para controlar la situación. Y una de las que habló es de los buybacks, de las recompras. ¿Crees que con esto, con los buybacks y con la modificación del SLR, podríamos capear una posible nueva tormenta que llegue? Es que, vale, lo que dice el SLR, ya lo toqué antes, sí. es para que los dealers puedan absorber más bonos del tesoro, pero eso es un mecanismo que funcionaría en caso de que se provoque haya un accidente bastante grave. Y Concoda lo explicó en un post que aparte del SLR, porque prácticamente los bonos en balance de los bancos es muy, muy escaso. Es un 8% aproximadamente. Los demás son activos de riesgos. Si no retocas el ratio de activos ponderados por riesgo, RWA, es como tendría solo efecto, estas medidas solo tendrían efecto si hay problemas. No iría, digamos, a actuar antes. Y no se toca por temas de Basilea 3. Sí. Porque Basilea 3 tiene muy restringido lo de los activos ponderados de riesgo. Con lo cual, esto no limita que podamos tener una dislocación, ¿vale? Solo sí que favorecería amortiguar más el golpe. Pero bueno, eso no te garantiza que no se dañe todo el sistema. Porque como ya hablé antes, el sistema es una red interconectada. Si hay nodos que quedan dañados, por mucho que se le dé o se les dé facilidades con el ratio de apalancamiento suplementario, no van a querer intermediar. Sobre el buybacks, sí, lo que hace es mejorar, en teoría, la liquidez del mercado de tesoros. ¿Por qué? Porque retira bonos off the run, que son bonos, por ejemplo, un bono a 10 años que ya lleva 5 años en circulación, es un bono off the run. Pues ya sus condiciones en el momento que fue emitido ya son muy diferentes a las condiciones que tiene hoy el mercado. Y el cupón seguramente sea muy diferente. ¿Qué ocurre? Que lo que va a hacer es reemplazar por bonos, por ejemplo, un bono de 5 años de recién emisión, con lo cual ese bono es on the run, es más líquido, es más aceptable por los intermediarios. Pero aquí la clave sigue siendo lo mismo. Por mucho que tú hagas buyback, por mucho que mejores el ratio de apalancamiento suplementario, si los market makers, los intermediarios, están dañados, por mucho que le facilites, es como una persona que debe 20.000 millones, por mucho que le des 10.000 millones, no va a poder seguir intermediando, no va a poder seguir teniendo actividad. Entonces, la clave sigue siendo los market makers, los dealers, que puedan tener, que estén con más capacidad de balance o que puedan estar incentivados a querer intermediar con riesgo. Si eso no se facilita,
Si eso no ocurre, por mucho que le pongas buybacks, por mucho que le hagas con el ratio de apalancamiento suplementario, si no quieren, no van a intermediar, no van a crear liquidez. Entonces es un problema muy serio y es algo que sobre la liquidez no se entiende. La liquidez se entiende o se percibe como que hay suficientes activos líquidos en el sistema y eso ya por arte de magia se va a crear liquidez. Sí, y yo lo que digo y lo que explico en el libro, lo que suelo explicar y que bueno, desde dentro se me ha dicho que es realmente más preciso eso, es que la liquidez la crea por intermediación, por arbitraje, por asumir riesgos en balance. Si no están, por mucha capacidad de balance que tengan, si no están dispuestos los intermediarios a asumir riesgos, a validar transacciones, como dice Sin, Auer y Monet, creo que se llaman, en ese trabajo del BIS que habla de sistemas descentralizados de pagos, de registro con libro, de registro de transacciones con libro mayor descentralizado, ¿vale? Que estoy trabajando en ese que me está pareciendo muy interesante. Pues si no hay validadores o no quieren o no hay los incentivos a hacerlo, no va a haber liquidez en el sistema, por mucho que quiera el tesoro. Y esto es importante entenderlo. La liquidez no es que se emitan bonos, la liquidez es que los intermediarios la absorban y lo distribuyan los bonos. Y eso crea los flujos, eso crea la liquidez. Si los intermediarios se ven muy forzados a no querer hacerlo, por muchos bonos que emita el tesoro, a lo mejor tiene que absorberlo. Eso también puede restringir su capacidad de balance, aunque tú le permitas más laxitud, pudiendo absorber más bonos, tiene que haber una contrapartida que absorba esos bonos que está absorbiendo temporalmente los market makers, los dealers, y que se pueda distribuir, es decir, absorción, distribución y mutualización entre los diferentes agentes. Si no hay esa parte que no quieren comprar los bonos que acumulan los dealers, no tenemos liquidez. Y eso puede incentivar incluso a que los dealers tengan que absorber y no crear liquidez. Entonces es un problema muy complejo, muy complejo. No es, por eso yo decía a Bessel que pues a todo parece que no conoce el euro dólar. Parece que no lo conoce. Porque muchas cosas de lo que se han dicho no, sobre todo con el déficit, no se entiende que el déficit no solo es comercial, no es solo importaciones y exportaciones, sino es también suministro de dólares. Y por eso, digamos, ese privilegio también permite que la propia red basada en el euro dólar obtenga un señoraje, es decir, no es gratis, hay que asumir riesgos y como dice Elam, por asumir riesgos hay que recompensar a los validadores, como dice sí en ese trabajo y compañía, o que reciban un rendimiento, que quieran seguir haciendo eso. Entonces, esto también es incentivos. No solo es, hago estas operaciones y le facilito que pueda haber más liquidez. Por muchos, como yo digo, por muchos activos que haya, eso no es liquidez, son activos en balance, que líquidos, que tienes líquido, que muchas veces esa acumulación es demanda precautoria de dinero. Es decir, me estoy cubriendo, prefiero tener efectivo y activos líquidos equivalentes a efectivo por lo que pueda pasar. No me voy a arriesgar a prestar esos activos en un momento que, como dice Perriman, los reflux pueden fallar. Puede haber mayor percepción de riesgo de impago. Entonces, si va a haber percepción de mayor riesgo de impago, yo lo que hago, bueno, pues me quedo como estoy. Y si el Banco Central a través del IOR me da un 3% o un 2%, mientras el mercado por asumir riesgo me da un 10 o un 20%, prefiero ese 3% porque es más seguro y sé que me va a pagar, sé que me va a devolver. Entonces, es una cuestión mucho más compleja que eso y creo que sobre todo, fíjate, el G30 cuando fue la crisis bancaria de banca regional ya incidía en esto, que no es tanto las reservas que haya en el sistema, sino más el colateral que hay elegible en el sistema, cuánto de los intermediarios pueden absorber de ese colateral, si hay que darle respaldo a ese colateral. Por eso viene lo del BTFP, viene por eso, porque la Fed garantizó a la par el colateral de forma nominal. No hay descuento, no hay haircut. Da igual el precio del bono. Yo te voy a dar liquidez sobre el nominal de ese bono. A pesar de que el mercado esté haciendo un descuento y cobrando o por usar ese colateral te cobra más, te pide más rendimiento. Entonces, el BTFP es un ejemplo claro
de cómo hay que darle incentivos para intermediar, porque de nada sirve que tú le pongas muy facilidades, pero si no le das un incentivo. Entonces, si no hay un incentivo, asumir riesgo cada vez más alto en el sistema, por mucho que le des facilidades, no va a haber intermediación. Y eso es un problema serio. Eso es como intentar poner una tirita o tapar en una presa un agujero para que se te abran más agujeros en la presa. Entonces, esto te habla, y lo dije antes, de un sistema cada vez más frágil, pero más complejo. Tiene que hacer cada vez más estructuras complejas a medida que se va haciendo más frágil. Y ese es el problema. Ese es el problema que se está viendo solo con que se puede arreglar con estas medidas. Pero hay que darle incentivos a los market makers de decir, bueno, tú absorbes colaterales y yo te garantizo que no vas a quebrar. Y si hay incumplimiento, pues yo te absorbo temporalmente un QE, te absorbo temporalmente tus activos, hay garantía de que yo te los absorbe, entonces tú presta sin problemas o intermedia sin problemas. Entonces, si no se hace esto, esto puede ser también muy peligroso, también, si se sigue fomentando esto, puede ser muy peligroso, pero es que tampoco tenemos muchas más alternativas ni muchas soluciones, hay que buscar un equilibrio. Entonces, eso es una cuestión muy compleja. Se trata de dar mensajes de tranquilidad, y eso es como siempre hablamos, por eso los mercados se calman cuando hablan de estos mensajes de tranquilidad, pero al final seguimos manteniendo la fragilidad y cada vez se va acumulando más fragilidad, más riesgos, hasta que una vez se materialicen y tenemos lo que ha pasado estos días, evidentemente. Sí, eso me hace recordar a una anotación muy clara, que es que al final mucha gente cree que la FED, bueno, la FED, el gobierno, cualquier institución tiene el poder de controlar eso y realmente no lo tiene, como dices, que el poder al final reside en la red descentralizada, Exacto. curiosamente, y son los que de verdad pueden crear el dinero, iba a decir el dinero que palpamos, pero bueno, realmente el 99% seguramente más del dinero no lo palpamos, como bien dices, tú son anotaciones contables. Y eso me lleva a decir una frase que también dices tú, que es que ya no crees que se le deba llamar mercado, sino sistema euro-dólar. ¿Podrías Es, explicarnos bien por qué es eso? es que claro, esto se repite lo de mercado euro-dólar. El mercado euro-dólar era, ¿por qué? Porque los dólares, los bancos, perdón, los bancos norteamericanos antes intervenían mucho offshore y prestaban depósitos en dólares de ciudadanos norteamericanos, los prestaban de forma offshore. A partir de 2008, con las regulaciones, Basilea III, etcétera, se vieron menos incentivados a hacer esto. Era mejor que prestaran dentro del suelo americano o que le prestaran a bancos GSIP no norteamericanos para que después ellos distribuyeran dólares. Entonces, ya no es, y si hay, es muy residual, ¿vale? Mm. Puede haber que presten ciertos depósitos, pero eso es muy residual. Sí, la propia FED tiene una métrica que es el OBFR, que mide también movimientos de eurodólares, ¿vale? De depósitos en dólares offshore. Eso cambió. Como eso pasó a ser más o intermediación más de bancos offshore, bancos GSIP no norteamericanos, sobre todo la creación de dólares o el préstamo de dólares, el liquidez de dólares, se hace a través de swaps de divisas. Puede hacerse a través de swaps de divisas cruzadas, pero más en el corto plazo se hace a través de swaps de divisas cruzadas. ¿Y eso qué es? Es un mecanismo de intermediación a través de un derivado que es un FX swap. Y antes hablé que era un repo sintético. Es un repo sintético porque se utiliza, digamos que es un repo que utiliza colateral implícito. No es un colateral, pone un bono explícito, sino que es intercambio de flujos en depósitos. Tú quieres dólares, yo te doy de garantía mis depósitos en yenes para que tú me des dólares. Ujú. Eso tiene un haircut también implícito, es decir, como se fija primero en spot y después hay a futuro una reversión en forward, es decir, un tipo de cambio a plazo. Y eso puede que recibas menos yenes o tengas que devolver más dólares, ¿vale? Verlo así. Eso es un haircut implícito, realmente. Al final es el propio contrato ya es implícito. No hay, voy a poner explícitamente este bono o esta acción. No, son los propios flujos se ajustan a futuro.
Y eso es básicamente un repo sintético, porque replica, no es un repo como tal, un repo firmado en un contrato, pero es una estructura financiera que replica un repo. Al final estás usando yenes como garantía para obtener dólares en un préstamo que se revierte, que tienes la obligación de volver a recomprar los yenes que por los dólares que yo te he prestado, que pueden ser a futuro menos. En los swaps de divisas cruzadas tiene un coste también de tipo de interés, ¿vale? De tipo de interés interbancario, no de bancos. Ahí entra el software en caso de Japón, el Tonar, en caso de Europa creo que es el Ester o el Euribor, ¿vale? Y uno paga el software, el que pide prestado en dólares paga el software, y después el otro que es la otra contraparte, que al final es como si tomara prestado euros, pues paga el Ester, y si pides yenes paga el Tonar, ¿vale? Entonces, eso es como hoy en día, de forma offshore, se financian dólares, se mueven dólares. También puede haber repos que se llaman repos NCCBR, que son repos bilaterales offshore, OTC, que se hacen de forma privada. También eso es un segmento bastante importante, que de ahí también viene la presión del basis, ¿vale? Del basis de los hedge funds. También puede venir de los prime brokers, que han crecido muchísimo, y el caso de Archegos demuestra cómo la financiación, el apalancamiento a través de prime brokers ha crecido muchísimo. Ya ahí entramos en temas de capital privado, más banca a la sombra. Pero eso es lo que ocurre. Hay más financiación a través de FX Swap que se tienen que financiar. Es decir, los bancos europeos, muchos GSIP europeos, tienen que ir a financiarse en repos en Estados Unidos, pues a través de sus filiales que pidan prestado en repos o que puedan pedir prestado a la Reserva Federal, o que utilicen bancos hipotecarios federales, o que pidan prestados a GSIP norteamericanos, directamente dólares. Entonces, tienen que obtener ese financiamiento y después cobrar más por prestar dólares en el de euro dólar a través de FX Swaps. Pero claro, ese es un poco cómo funciona, por eso no es ya un mercado, es un sistema, es toda una estructura de banca a la sombra, bancos conectados con la Reserva Federal, conectados con la banca, con bancos hipotecarios, con los propios, que se me olvidaba, fondos de mercado monetario que pueden emitir papel comercial o certificados de depósito que le prestan dólares, pueden ir al repo, pedir prestado también en fondos de mercado monetario en el repo. Eso crea toda una arquitectura. Aquí ya no estamos viendo que ya hay diferentes cosas que se están conectando todas a través de los FX Swap. Y eso también, pues, los GSIP europeos, el propio Banco Central Europeo, en el último informe de estabilidad financiera, creo que fue de noviembre de 2024, ya hablaba de que los GSIP europeos eran los principales intermediarios offshore, que es el eurodólar, en dólares, a través de repos y FX Swap. El propio BIS, creo que fue hace 3-4 años, advertía del riesgo de deuda oculta en dólares a través de FX Swap y forwards. Y en los forwards están dentro de esos FX Swap porque tienes que firmar ese contrato de reversión a plazo. Por eso es un repo. Por eso realmente estamos hablando de un repo sintético. Entonces, eso es importante, porque si se tensa en Estados Unidos el software, va a haber presión en el FX Swap. Va a empezar a carecer el dólar también. Si los propios GSIP tienen sus propios costes operativos o costes ocultos de oficinas, empleados, etcétera, ¿qué ocurre? Que los prime brokers ahora están creando estructuras híbridas que les permite con tecnología, con alta frecuencia, no cobrar spreads muy elevados, pueden prestar o tener spreads estrechos y ser rentables. Los bancos son más, digamos, obsoletos en eso, no tienen tanta tecnología, poco a poco van fusionándose, por eso yo creo que vamos a ir a estructuras sintéticas o híbridas entre banca a la sombra y banca para mejorar los procesos de liquidez. Y eso conlleva esos costes, conlleva que se pueda elevar el spread o pueda elevarse el costo de prestar dólares
por financiación a través del software, por los propios costes ocultos, porque tienen que hacer frente a sueldos de empleados, etcétera. Cuanto menos, pues menos tienen, más rendimiento pueden hacer cobrando menos. Y si hay también una percepción de riesgo, de impago. Eso también puede encarecer porque esa percepción de que me va a impagar en ese como dice Perry Merlin, en ese reflux que estoy hablando constantemente, eso también puede hacer que yo te encarezca el coste de prestarte dólares. Y lo que hablamos antes también, las reservas internacionales, ver que cada vez te va a hacer falta más financiación, pues es un riesgo de que tú me impagues, de que ese reflux falle. Entonces yo te voy a cobrar más costes. Es una conjunción de todo, pero pesa mucho, sobre todo pesa mucho. El riesgo pesa, pero también pesa mucho cómo tienen que financiarse. Por eso actúan, por eso ese mecanismo de esa arquitectura financiera de intermediación que yo siempre estoy hablando. Esa es la arquitectura, ese cosmos de bancos centrales, banca en la sombra, etcétera, crea esa arquitectura. Los swaps de divisa cruzada son la microestructura. ¿Cómo lo crean? ¿Cómo son los mecanismos? Y la plomería o la fontanería es eso, cómo se transmiten y cómo se mueven. Y cómo, bueno, eso puede haber, según se mueve en la demanda, puede haber aceptación o puede afectar a los tipos de cambio, a los tipos de interés, el coste, etc. Entonces, es toda esa estructura y eso es porque es un sistema, no es un mercado ya. Hablar de mercado es hablar de cosas obsoletas. Yo le llamo sistema eurodólar por meter, digamos, por esa nostalgia de seguir hablando del eurodólar, pero realmente es sistema del dólar offshore. Literalmente es eso. Pero a mí me gusta llamarlo sistema eurodólar porque mantiene un poquito esa nostalgia, ¿no? de lo que es o de lo que era el mercado y cómo evoluciona un sistema realmente. Muy, muy interesante que el papel, curiosamente, el papel más clave, por decirlo así, en la creación de dinero fuera de Estados Unidos sean bancos que no son estadounidenses principalmente, como decías tú, los GSIF, que principalmente son europeos. Entonces, ahí me viene a la idea, por traer otra vez así un poco de novedades que están pasando ahora, al menos desde que llegó Trump al poder, la idea de las swap lines que hace la Fed con el Banco Central Europeo. Como ya bien dices tú y muchos otros académicos, el Banco Central Europeo no deja de ser un banco corresponsal de la Fed, ¿no? Entonces, Trump, yo creo que tampoco insistió mucho porque, bueno, personalmente creo que se dio cuenta de la tontería que dijo, pero leí como Trump decía que las swap lines no estaban garantizadas, como para dar ese miedo a decir, cuidado, que puedo cortárosla. ¿Podrías explicarnos un poquito qué son y qué función tienen y qué peligro, sobre todo, tendría si desaparecen? Sí, fíjate que esto se va a relacionar con lo que hablamos de la arquitectura y tal. El sistema es jerárquico. Esa es otra, es que el sistema es jerárquico. Cuanto más alejado estés en jerarquía, es decir, más alejado de las swap lines estés en tu jerarquía, en tu jurisdicción geográfica, es decir, si no tienes acceso a la swap line, se te encarece también más el coste de obtener dólares. No es lo mismo que estés en Europa que China, que sí puede tener fee más repo, pero no tiene swap lines. Las swap lines básicamente es un intercambio de reservas en euros por dólares, por ejemplo. Eso es ilimitado. Es decir, el BCE puede darle tantos euros como quiera a la Reserva Federal para que después, y esto es importante, porque las swap lines no están pululando ahí en el aire, en el balance, se hace todo dentro del balance de la Reserva Federal. Tiene el control. Entonces, claro, tú me puedes dar tantos euros, ¿cuánto te hace falta? ¿Cuántos puedes? 100.000 millones. Vale, pues yo te doy con un tipo de cambio y un interés, te voy a dar tanto en dólares, que suele ser menos. Entonces, eso es ilimitado. Digamos que es más barato, es mucho más barato que otros mecanismos. Entonces, quien está más cerca de la FED, es decir, a través de swap lines, en esa jerarquía, es más fácil que pueda financiarse y tiene, digamos, una posición de intermediación más predominante o puede controlar mejor. Después, en la jerarquía están los FIMA REP, como dije, son
países que, bueno, y por intereses geopolíticos no te interesa darle tanto acceso directo a swap lines. No son, digamos, aliados como tal. Pero tampoco puedes dejarlos tirados porque si no puedes que el sistema salte por los aires. Y ahí tú tienes que tener bonos del tesoro. Esto es otra cosa que ya vamos hilando con todas estas cosas que se nos dicen de los bonos del tesoro. Si te hacen falta dólares, la China puede obtenerlos, pero tiene que quitar bonos del tesoro de balance, dárselos a la Fed, y eso queda registrado como FIMA repo. Entonces, contablemente parece que los bonos del tesoro se están reduciendo, pero realmente lo tienen la Reserva Federal, que tiene otra métrica que se llama bonos o treasuries en custodia de la Reserva Federal, que son gestores de reservas internacionales, que pueden en cualquier momento pedirle o solicitarle esos bonos a la Reserva Federal. ¿Para qué? Para obtener dólares, básicamente, que tienen escasos en el sistema. Entonces, también cuando vemos esa métrica que es importante, ves cómo van saliendo al final métricas por todos lados, me voy acordando de algunas, tantas cosas en la cabeza al final, me bloqueo con algunas cosas. Entonces, cuando se reduce esa tendencia es porque hay escasez de dólares, se están pidiendo dólares. Entonces, China también puede pedirle prestados a la Fed a través del FIMA repo, pero tiene que darle bonos del tesoro que quedan en la balance de la Reserva Federal, y después se registra como FIMA repo en el balance de los bancos, el Banco Central de China, por ejemplo. Entonces, eso es otro mecanismo, pero necesitas bonos del tesoro, ya no es ilimitado. Tienes hasta cierto límite cuántos bonos del tesoro tienes. Eso provoca una jerarquía. Estamos viendo que hay una jerarquía de acceso a swap lines permanentes. Son el Banco Central Europeo, el Banco de Suiza, el Banco de Canadá, el Banco de Japón, y el Banco de Inglaterra eran, creo, 6, si no me equivoco, he dicho los 6. Después hay temporales que son el de Suecia, el de Dinamarca, el de Noruega, el de México, el de Brasil, Nueva Zelanda, Australia, creo que Singapur, si no me acuerdo, y que yo recuerde nadie más, o Corea. Ahora mismo, y el de Sudáfrica me parece que tenía, que más o menos yo recuerdo. Tendría que revisarlo porque son las permanentes sí, las temporales no como no es algo que lo usan constantemente, pues recuerdo básicamente lo que recuerdo, con tantas cosas en la cabeza y más con lo que hemos tenido reciente. Si no, lo busco un momento. Los que eran, lo voy a buscar un momento para asegurarme. Espera, que sí lo digo correcto, espera. Déjame buscarlo un momento. A ver, que los busco. Tranquilo. A ver si me da los países. Que ahora mismo las fijas, sí. Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Inglaterra, Suiza, Canadá y Canadá, vale. Creo que había añadido, no sé si había añadido uno más. Y después están Banco de Brasil, Corea, México, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Noruega y Suecia. Los dije todos. Los dije todos. Conservo bien la memoria, de momento aún no tengo Alzheimer. Bien, vamos bien. Y bueno, pues eso crea esa jerarquía. Después tienen la suela, después del momento este de un poco de cachondeo. Y después hay otro mecanismo que son países que ya no tienen suficientes bonos del tesoro, como Argentina, que son a través de los derechos especiales de giro. Eso ya es mucho más alejado, es mucho más burocrático. ¿Y cómo funciona? Pues Argentina vende derechos especiales de giro al Tesoro de Estados Unidos. Este Estado de Estados Unidos los compra a través del Fondo de Estabilidad Cambiario. El Fondo de Estabilidad Cambiario es un fondo que se usó cuando la crisis tequila en México, cuando se desestabilizó el peso para intentar controlar la desestabilización cambiaria del peso frente al dólar. Y eso lo que hace a través del Tesoro es le vende certificados de derechos especiales de giro que la Fed se lo intercambia por dólares, ¿vale? Y eso después, pues, se le presta a Argentina. Eso es mucho más lento, suele tardar entre 15 días entre toda la burocracia. Se tiene que hacer a través del FMI, no es tan directo, pasa por el Tesoro y después va a la Fed. Imagínate el encarecimiento y el coste que tiene eso.
Entonces, por eso vemos que Argentina vende muchos derechos especiales de giro, porque apenas tiene bonos del Tesoro de Estados Unidos y tampoco tiene swap lines. Evidentemente, está en la Reserva Federal, no sé, con el historial de Argentina no se va a arriesgar a darle swap lines. Entonces, esas son las tres jerarquías, y que cuanto más alejado de las swap lines, más es el costo de que te presten dólares. Entonces, lo que dice Trump de cargarte las swap lines, bueno, pues te cargas el sistema de intermediación de dólares en el euro dólar, y lo más probable es que salte todo por los aires y se reviertan absolutamente más todos los flujos todos los flujos que tienes en activos en dólares, porque creas esa desconfianza, creas esa dificultad para operar con dólares, con lo cual a mí me cuesta cada vez más no solo comprar, sino otra vez traerme los dólares o cambiarlos por euros de forma offshore, y eso es un problema serio. Por eso, claro, Trump, yo ya te dije, Trump me parece que no comprende muy bien cómo funcionan los flujos internacionales y cómo funciona la arquitectura financiera. De hecho, yo creo que cuando Dimon de JP Morgan le llamó, el tipo bajó las marchas, porque es que él estaba diciendo: lo que vas a hacer, te vas a cargar todo. Nos vamos a ir a una crisis muy gorda, y evidentemente no se puede cargar las swap lines, porque si se carga las swap lines podríamos tener un 2008, pero más salvaje aún, de hecho con mayor apalancamiento que tenemos en el sistema. Sí, yo curiosamente lo que he notado, al menos investigando a nivel personal, es que los bancos, como dices tú, bueno, los países que están más alejados de la Fed son justo los países que más han cargado sus reservas de oro. Eso es, exacto. Eso Y eso ya lo enlaza con lo que decíamos antes, como al final el oro es lo que utilizas cuando tienes problemas en las balanzas, sobre todo de pagos y el drenaje de reservas, como decías. Entonces, eso es. Viendo ese escenario, ¿verías posible que el oro, como muchos quisieran en sueños húmedos, digamos, fuese otra vez la reserva del mundo? A ver, tal como está estructurado es que eso es otra cosa que creo que no se entiende. El oro se está usando ahora mismo, se está disparando por problemas temporales. Está siendo, digamos, una solución temporal, porque se están cubriendo ante una situación en que hay, con Trump presionando, es más difícil mover flujos. Entonces, si es más difícil obtener dólares, pues ¿qué voy a hacer? Voy a protegerme un activo que sé que es neutro y que, llegado el momento, si tengo que usarlo, me lo van a aceptar como pago en dólares nominales. No tienes ni por qué cambiarlos. Pueden aceptártelo. Aparte, el oro tiene 4.000 años de historia de uso, que es garantía. Y eso es confianza, ¿no? Eso es una confianza. El sistema actualmente comercial necesita, y esto lo explica muy bien Michael Howell, necesita flujos constantes, necesita crédito, necesita poder que haya intermediación, etc. El oro no es un sustituto. Lo más eficiente, ni siquiera es tan líquido como un bono del tesoro. Este es el problema que no se entiende cuando se habla: no, es que eso pierde valor. Claro, porque es líquido, porque tú no lo vas a atesorar, lo usas como medio de intercambio rápido, que no te cree problemas. El oro tiene problemas logísticos, tiene problemas de que, pues, si lo transportas en barco, se puede hundir el barco, con lo cual se puede perder el oro, puede haber piratería, tiene costes logísticos, tiene costes de seguro, hay que asegurar los envíos, y no es tan eficiente por eso. Entonces, ese es el problema. Y el problema es que el oro también puede haber problemas, que es todo lo que no se entiende, que puede que haya intermediarios que no te quieran dar liquidez. ¿Por qué? Porque no pueden, literalmente. Porque están tan presionados que no quieren. Sí, el oro puede valer 4.000, 5.000, 6.000, 70.000 millones. Pero yo no lo puedo asumir, no te puedo dar ese precio. Te puedo dar un descuento. Que todo el mundo, y esto es algo que creo que tiene que entender la gente, todo el mundo cuando va a una casa de estas de empeño, compra oro. Nunca te dan el valor nominal, te dan muchísimo menos. Entonces, y ocurre en otros, puede ocurrir con diamantes, que no, incluso que el diamante puede valer mucho, pero si no está en una joya no te lo compra. Puede ocurrir el platino, que también puede valer mucho,
pero como tiene más usos industriales, lo quieres cambiar y no te lo cobra, y a lo mejor o no te lo quieren cambiar, con lo cual, sí, muy bien, el platino puede valer 6.000, 7.000, 8.000 millones, pero ¿de qué me sirve si yo no solo después no lo puedo transformar en un activo líquido? Eso es importante, como el efectivo. Al final, todos los intereses siempre se posicionan frente al activo que es más líquido. El oro frente a Bitcoin, pues puede tener un coste de interés intercambiarlo, pero frente al efectivo, que eso sí, el efectivo pierde valor muy bien, pero que te presta te va a aplicar un coste, porque es el activo más líquido, es el activo que se puede usar más rápido. El oro tiene ese problema. Puedes crear crédito, pero es más ineficiente. Es mucho más ineficiente crearlo a través del oro por ese problema de liquidez. No es tan movible, tiene riesgos, tiene sobrecostos. De hecho, he visto repos usando oro como colateral que puede llegar a tener un 50 o un 60% de haircut. Esto es muy importante. Y eso creo que es que la gente debería, cuando piensa en estas cosas, debería ir, porque no se piensa muchas veces, en temas de liquidez. Cómo después eso puedo transformarlo en un activo líquido para después tener liquidez en efectivo. Puede ser que tenga problemas para transformarlo. Entonces, por mucho que valga 6.000, 7.000 millones, ¿de qué me sirve ese activo si después no lo puedo usarlo cuando me hace falta? Esto es algo que no se suele tener en cuenta y hay que ir a ver los haircuts. Yo, si solo os consultado, si te pongo oro de colateral para obtener efectivo, ¿cuánto me vas a dar nominalmente? Pues yo te voy a dar el 50% del valor nominal. Entonces ya no estás recibiendo 3.000, estás recibiendo 1.500. Y eso es un problema que porque no se entiende la propia estructura de la liquidez, no se entiende la propia estructura financiera y la arquitectura financiera. Es un problema que sí, que los fanáticos muy bien, muy bonito todo, pero después, bien, yo cuando quiera transformar eso en efectivo, voy a cobrar los 3.000, voy a cobrar menos, como me ha ocurrido a mí, necesito cambiar Bitcoin por efectivo, recibo lo que estoy transfiriendo, no solo es el coste de transferencia, sino el coste de intercambio que después tiene el exchange. Entonces, son cosas que no se suelen pensar, pero son muy importantes. Y al final, ¿de qué me sirve a mí un activo escaso que valga tanto si después, en caso de necesidad, no puedo usarlo? Completamente, completamente. Y de hecho, el sistema, como dices, si hubiera seguido, bueno, en el patrón oro, por decirlo así, si hubiéramos seguido así, todo el avance que hemos tenido, pues seguramente el que tú y yo podamos estar haciendo esta entrevista de cámara a cámara, cada uno a kilómetros de distancia, pues sería muy difícil haber llegado a eso, porque, claro, al final la expansión del crédito con el oro es muy, muy limitada y El sería muy ejemplo, difícil. el ejemplo Blaise es el 29. Aparte de los aranceles y que Estados Unidos estaba prestando dólares para hacer que Alemania pudiera hacer los pagos de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, como estaba aún en patrón oro, exacerbó la depresión. La hizo más grave. Entonces, ¿por qué? Porque eso empuja a los países a tener que hacer políticas deflacionarias. Porque esa presión por el drenaje externo y la balanza de pagos. Porque si no, te vas a quedar sin activos para hacer frente a pagos internacionales y eso vas a quebrar literalmente. Entonces, ese es el problema, que no se entiende muchas cosas y por eso cuando me dice la gente, no, es que la inflación es muy mala, la deflación es muy buena, bueno, es relativo, no es absoluto. Está bien, una deflación productiva de precios, sí es positiva, pero una deflación monetaria que te cargas todo el sistema, pues si te quedas sin medios de intercambio, pues a ver cómo compras pan, por ejemplo, o cómo te van a vender. Y aparte, si eso provoca, en este caso, por esa deflación destructiva, va a provocar caídas constantes de precios, con lo cual el que quiere vender no te va a vender. ¿Por qué? Porque mañana va a estar más barato. Y el que te quiere comprar no te va a querer comprar porque mañana está más barato. Y es algo que pasó por eso se pusieron los arancelos Smooth Willy, lo que pasó con los agricultores en la depresión del 29. ¿Por qué? Porque se vieron que en Europa están exportando más barato
y eso estaba quebrando, no querían producir los agricultores porque estaban al final produciendo por debajo del coste. Y eso es un problema serio, es un problema porque estás cargando todo el sistema productivo. Y después está el otro caso, yo no estoy diciendo que la inflación sea buena, pero una inflación que es consecuencia de la actividad económica no es mala. Ahora, una inflación que se descontrola, tipo República de Weimar, porque te quedas sin reservas internacionales y porque te hacen un bloqueo comercial directamente, porque te están confiscando absolutamente todo, con lo cual no tienes medios productivos. Por mucho que tengas oro, si no puedes producir, pues al final te vas a quedar sin oro. Vas a ir reduciendo las reservas internacionales, reduciendo capital para hacer frente a pagos. Entonces, esto es un problema relativo. No es lo que se suele decir. Aquí ponemos oro o Bitcoin y ya solucionamos. Hay más dinámicas que eso solo. Y es algo, cuando se hace esto como una verdad absoluta, lo que estamos transformando, en vez de hablando de economía, estamos hablando de religiones, literalmente. Y cuando discutes si es razonado lo que le estás diciendo, todo el mundo se piensa que es un ataque, pero no es un ataque. Yo no, en mi caso nunca he atacado la infraestructura o Bitcoin y su propio protocolo y el sistema DLT que tiene Bitcoin, la red blockchain, porque es un avance tecnológico. El problema no es eso, el problema es cuando hacemos de una tecnología religiones. Y ese es el problema que yo creo que no se entiende, desde mi punto de vista, no se entiende muchas cosas, se simplifican y esto es mucho más complejo. Después, evidentemente, cuando no ocurre lo que te están diciendo, simplificando, te dicen que a lo mejor es cosas de logias ocultas o son conspiraciones, etcétera. Y es mucho, el problema es que es mucho más complejo, hay un desconocimiento de realmente cómo es el sistema y eso llega a esa situación. Y lo que hablábamos antes, como tú has relacionado con lo que he explicado, cómo esos países que están más alejados de la fe están adquiriendo oro, porque evidentemente les es más difícil obtener dólares. Exacto, exacto, sí, sí. Sí, a mí, por ejemplo, una de las, que es lo que hablábamos, ¿sabes? Es decir, al final, el proceso inflacionario, deflacionario, puede ser malo, puede ser bueno, depende de la situación. Por ejemplo, el proceso deflacionario, como tú dices, si se viene dado por un aumento muy grande en la tecnología, puede ser bueno. Si se viene dado por ejemplo, una crisis de deuda, que como decías antes, puede llegar a ser deflacionaria, pues obviamente ahí sí que va a ser malo. El problema es cuando le metes el componente político al análisis económico que le estás haciendo, que obviamente siempre tiene que haber algún componente político, pero que tu activo le estés dando una visión política. Y eso es un problema que yo creo que hay mucho con Bitcoin. Creo que es el principal. Exacto. No tanto con el oro, pero con el sí que hay, pero con Bitcoin se nota mucho, 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 muchísimo. Porque, bajo mi opinión, si no hubiera expansión de crédito, Bitcoin no existiría. Exacto. Porque esa tecnología se crea gracias a que haya expansión de crédito. Aparte, esa tecnología, si te fijas, que se ha estado al final no son más que ensayos, al final ensayos de error y uso de las propias personas, se está empezando a usar en el sistema financiero. Entonces, no es un ataque, es un refuerzo del propio sistema. El repo se está haciendo con DLT, se está hablando de usar de stablecoins como medio para suministrar más liquidez. Entonces, eso es importante entenderlo, porque al final, como yo dije, esto es un banco de pruebas realmente. Y al final es como, lo dije en el otro directo, cuando se hablaba de la desdolarización o la eliminación del sistema de valor, no va a venir de ningún país, va a ser una iniciativa privada, fuera del control de los países, como fue el eurodólar y como funciona como se crean todos los sistemas o como se ha creado Bitcoin. Entonces, lo que tú dices, Bitcoin fue una respuesta a un sistema del eurodólar que en 2008 quebró y desde entonces sigue mal funcionando. Entonces, eso es una situación bastante, lo que tú dices es una reacción. Lo que pasa es que mucha gente la ha enfocado una tecnología que es una tecnología de pagos, literalmente, porque yo siempre lo digo, sí, que tiene esa novedad que compensa y liquida y es lo que estoy leyendo ahora también en el paper del BIS de SIN, que es una red que autoliquida y autocompensa sin tercero de confianza, lo hace la propia red. Eso Bruno y SIN lo llama, ¿cómo se
Es que no me sale el nombre como lo llama ahora mismo. Pues no me sale, se me olvidó. Me saltó aquí una cosa y se me olvidó lo que estaba diciendo de Bruno y Sin. Pues se me acaba de ir. Es eso, que liquida y compensa sin tercero de confianza en la propia red. Sí, capitalismo de partes interesadas. Al final es la propia red que no me salía, ¿ves? Me había venido, no me volvió. Que es los propios participantes en la red que son los que se encargan de que eso funcione, ¿vale? Pero eso no quita que tarde o temprano puedan ser corruptibles, ¿vale? El propio Sin ya tocan el tema de los oráculos, que son los que introducen temas off-chain, ya sea temas macros, dentro de la red. Que eso puede tener un punto de vulnerabilidad, porque no es, digamos, no es algo que esté adentro de la propia red. Yo, siguiendo su propio trabajo que estoy leyendo, hablo de que en un sistema de doble libro contable, uno fragmentado, que son de los market makers, y un libro mayor que integre la información de los libros fragmentados de los market makers. Y eso, esa red principal, ajuste automáticamente. Es decir, esto no va ni por consenso ni nada. Ajuste, si se ha tomado demasiado riesgo, ajustamos las condiciones para que una vez que pase o se reduzca el nivel de riesgo y de crédito, se puede expandir un poco más el sistema, ¿no? Que se haga un poquito, eliminar esa posibilidad de corrupción del sistema, automatizando. Entonces, eso es un poco lo que tú dices, ha sido Bitcoin es un banco de pruebas, una reacción, una evolución, y ahora se está viendo como estas tecnologías que supuestamente eran disruptivas, cypherpunk, que venían para romper con el sistema, se están empezando a aplicar para fortalecer el sistema realmente. Sí. Y de hecho, como bien dices, muchas herramientas de blockchain se están llegando a utilizar en el sistema y se están integrando, tanto eso como las propias stablecoins. ¿Crees que van a ser las stablecoins el nuevo dólar? Podrían ser el nuevo dólar. Yo creo que las stablecoins, y yo creo, fíjate que donde mi visión o mi idea que va a ir el sistema, al final las stablecoins no dejan de ser un pasivo de fondos de mercado monetario. Básicamente, lo que es, las empresas que crean las stablecoins como Tether tienen detrás pues repos, bonos del tesoro, no deja de ser un fondo de mercado monetario Prime, dependen, por ahí puede venir también bastante demanda de que se está pensando de que no hay de bonos y puede venir de bonos del tesoro de Estados Unidos y puede venir por ahí. ¿Qué pasa con las stablecoins? Que no necesitan un intermediario. Tú la stablecoin la puedes comprar directamente, no necesitas que nadie te la preste, tú la puedes comprar directamente y punto, las tienes ahí y las puedes usar. Eso, digamos que mejora la liquidez del sistema, permite que, bueno, no haya tanta presión en los intermediarios, que no haya tanta necesidad de intermediarios para generar flujos. Entonces, eso dentro del euro dólar podría ser una evolución que mejore estos problemas, que no haga falta o tener tantos dólares a través de swaps de divisas cruzadas, lo puedes tener a través de stablecoins, y eso es una mejora. Serían dólares, por así decirlo, sintéticos, literalmente, porque tienes que crear una estructura derivada, subyacente, alternativa para crear dólares o prestar dólares o mover flujos en dólares a través de un activo. Fíjate que la evolución que estoy viendo del sistema monetario ya no son activos físicos, sino redes de financiación. Redes de financiación bidireccionales, es decir, no dejan de ser un registro. Al final estás registrando la propiedad de un bien. ¿Cómo? Dándole la propiedad del activo que se está tomando como universal para todos, y también lo habla así en temas de universalidad que habla del Bitcoin, en vez de diferentes stablecoins, una universal para todo el sistema, para que funcione y sea aceptable por todo el mundo. Entonces, son redes de registros donde yo te doy, tú registras a través de que me das el activo, queda registrado a mi nombre, a través de ese registro en el libro contable, y yo registro a tu nombre el bien o el servicio en el que hemos intercambiado, en este caso puede ser la stablecoin, el dólar por un bien. Entonces, ya estoy viendo la evolución del dinero, ya estamos viendo que a través de redes
redes de computación de datos. Al final, lo que estamos viendo es datos. El dinero va a ser datos, literalmente. Datos que se registran a través, bueno, de un bien y de un activo, que es bidireccional, es una compensación bidireccional. Entonces yo creo que esa es la evolución a lo que vamos, y esto casa muy bien con todo la tokenización de activos y las stablecoins, y es la evolución a donde vamos. Entonces yo creo que esa es la evolución de lo que vamos a ver. Por eso también viene este empuje de usar divisas de banca central. Yo creo que eso no va a tener mucho. Bancos como el Banco Central Europeo va a tener que dar el brazo a torcer y empezar a usar stablecoins, porque digamos que tienen esa polémica las divisas de banca central, digital de banca central, que no tienen las stablecoins, porque las stablecoins ya las tenemos interiorizadas todos para usarlas. Entonces, es el camino de menor resistencia. Creo que van a intentar forzar por las divisas de banca central, pero yo creo que al ver que no van a poder, digamos, la propia población las va a acabar rechazando, van a buscar el camino de menor resistencia, como siempre ocurre. Al final el sistema busca el camino intenta poner lo más óptimo que quiere, pero al final adopta lo que es el camino de menor resistencia. Entonces yo creo que va por ahí. Yo creo que esa es mi visión al sistema que vamos. Ya el dinero no es la visión clásica, sino redes de intermediación, de intercambio bilateral, y sobre todo que es de registro de la propiedad, tanto del activo que se intercambia por un bien o por un servicio. Con esto me surge una pregunta, y es que entiendo el punto que comentas de que mejoraría la liquidez, pero me surge la duda de cómo afectaría esto a la regulación. Porque hasta ahora todos, bueno, sabemos que está Basilea y que dentro de lo que cabe Basilea nació por el excesivo nivel de apalancamiento y que se vivió previo a 2008, y pues por lo que todos sabemos que pasó en 2008. Si ahora metemos las stablecoins, Basilea, como que desde mi punto de vista, a lo mejor es ignorancia, llevaría como muy difícil registrar todo lo que se haría en una red de stablecoins, ¿no? ¿Cómo lo gestionarías eso? Ya están creando regulaciones. Bueno, tenemos en Europa la MiCA, que es un auténtico despropósito, pero Estados Unidos ya está haciendo sus propias regulaciones de uso de stablecoin. O sea que ya se está regulando, eso se va a adaptar. Aquí, Basilea, estamos hablando de ratios de apalancamiento frente a capital, y es más banca, menos banca a la sombra y más centrada en depósitos. Y lo que estamos viendo es también regulación de las stablecoins como medio de pago, finalmente, o como valores, como medio de pago. Entonces yo creo que se está regulando. Una cosa es lo que se hace temas de banca, y otra es el tema de stablecoins, o incluso que tarde o temprano se va a acabar también metiendo algo de regulación en banca a la sombra. Eso es inevitable según vaya creciendo, como está creciendo cada vez más, y capital privado, que está creciendo también una auténtica barbaridad, que es una parte de la banca a la sombra. Entonces yo creo que ya están en ello. Y yo siempre lo dije con Bitcoin no lo van a prohibir, lo van a acabar absorbiendo, y después te van a decir cómo usarlo bajo su regulación, con lo cual al final no te lo están prohibiendo, pero te están condicionando a que cumplas ciertas cosas. Entonces, digamos que el sistema se ha dado cuenta, bueno, que no podemos luchar contra esto, pero sí que lo podemos absorberlo, y después, una vez que lo absorbamos, vamos a crear la necesidad del sistema para que después se usen tanto Bitcoin, se use tanto stablecoins, etcétera. Y eso, pues tendremos que regularlo, claro. Hay que regularlo para que se use como medios, como leyes o como normas comunes. Y eso lo hemos visto en Bitcoin, como las propias banca a la sombra, las propias instituciones están absorbiendo Bitcoin al final. Entonces es algo que siempre nos empeñamos como humanos en que nuestras decisiones no tienen que ver con el crédito, y al final siempre cada decisión que tomamos es que estamos tomando crédito, estamos tomando riesgo, y al final siempre partimos de sistemas de dinero duro y acabamos con sistemas, como dicen, fiat, aunque ahora mismo digamos que ya no tiene mucho sentido llamarlo fiat, tiene más sentido llamarlo dinero contable digital de libro mayor, como estamos viendo.
y ya viste lo que he dicho de libros mayores fragmentados, etcétera. Entonces yo creo que al final el eurodólar es eso, son libros, nodos contables que tienen sus libros mayores fragmentados, pero que de momento no registran en un libro superior. Entonces, eso puede ser la evolución, libro superior, donde ahí sí hay, está una stablecoin como medio intermedio que después digamos, se redistribuye a cada libro fragmentado. Y se ponen unas condiciones, se ponen unas regulaciones. Entonces, yo creo que vamos por ahí y al final todo el mundo va a buscar un punto de entendimiento. Hemos pasado vamos a cargarnos el sistema, ahora pues qué bien que entran los institucionales, ¿no? Va variando el mensaje. Entonces, es inevitable, es el propio comportamiento humano. Estamos hablando del propio comportamiento humano y incentivos. Si todo el mundo no tuviera el incentivo de hacerse rico en fiat, con Bitcoin, pues no usaría Bitcoin, ni haría hold, ni lo guardaría. Entonces, al final, claro, el propio sistema conoce, como dice Chomsky, el político conoce mejor a su cliente, ¿no? Conoce mejor y le da esos incentivos para que al final acaben aceptando libremente, o por decir, no libremente, sino manipulados, porque al final no es, digamos, una táctica de manipulación sutil, y acepten las condiciones. Y yo creo que eso es lo que, hacia donde vamos, literalmente, y creo que es lo que se está viendo. Es que lo que estoy describiendo no es algo tan descabellado, porque es algo que estamos viendo, esa evolución. Empezamos como algo disruptivo, como algo cypherpunk, y ahora, de repente, pues qué bien que entran los institucionales. Sí, completamente. Sí, se celebró de forma muy exhaustiva que se hicieran los ETFs, que se hiciera la reserva estratégica, que bueno, la reserva estratégica al final era bitcoins que tenían incautados, no se ha comprado ni un solo bitcoin para la reserva, Exacto, pero bueno, exacto. eso sería otro tema. Y se celebra mucho las cosas estas que está haciendo Sailor con MicroStrategy, que eso no sé qué opinión tienes tú, pero bueno, a mí me parece un poco Al final peligroso. al final lo que está tomando es apalancamiento, al final. Ujú. Y al final, yo cuando creo que fue que estuvo Rodrigo en el canal, le dije, estás anclando el Bitcoin a la deuda. No, pero no estás, vamos a ver, ¿cómo no estás anclando el Bitcoin a la deuda si los institucionales no usan capital? Usan apalancamiento y eso es deuda. Puede estar usando colateral, bonos del tesoro para obtener financiación para después comprar Bitcoin. De hecho, los propios ETF, los que, digamos, por eso se llaman fondos pasivos, porque el gestor de activos no es el que gestiona, es una estructura de market makers que se conocen como participantes autorizados, que son los que cambian la composición. No lo hace directamente el gestor de valores que crea el ETF. Y eso lo compran apalancándose o teniendo apalancamiento en repos, con bonos del tesoro. Entonces, estás anclando al final o el movimiento del Bitcoin a la propia deuda. Y qué curioso que estamos viendo cómo el Bitcoin se está comportando más volátil. Justo en el momento que hay, a diferencia del oro, se está comportando en este problema de presión de balanza de pagos, se está comportando todo lo contrario que supuestamente debería comportarse. Entonces, claro, cuando estás festejando que entran entidades institucionales, estas las hacen con apalancamiento, las compras. Eso, evidentemente, la volatilidad del Bitcoin se va a ver exacerbada a la volatilidad precisamente por los mercados y por la propia deuda que estamos viendo. Sí. Cada vez se anclará más a los activos de riesgo, pese a que mucha gente quiera que esto no sea así. Completamente. Bueno, Diego, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Vamos a dejar tu canal en la descripción para que lo vea todo el mundo que quiera. Un enlace para tu libro también, para que todo el mundo que quiera comprarlo lo tiene ahí. La verdad, un libro muy recomendable para poder profundizar más en lo que hemos tratado en la entrevista de hoy. Así que bueno, Perfecto. muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Bryce.